Desapareció hace años, pero apareció en la foto que tomé ayer. Nunca fui de creer en cosas raras, pero lo que me pasó anoche cambió completamente mi forma de ver el mundo. Todo comenzó hace 3 días, cuando decidí salir a caminar al bosque cerca de mi casa. Siempre fue un lugar tranquilo, con árboles altísimos que se mecían suavemente con el viento, y un sendero que conocía desde niño. Pero ese día, algo se sentía diferente. El ambiente estaba más denso, el aire más frío, y no había ni un solo pájaro cantando. A pesar de eso, me dije que solo eran ideas mías y seguí avanzando. Llevaba mi cámara, como siempre. Me gusta la fotografía y esa tarde la luz entre los árboles era perfecta. Tomé algunas fotos del camino, del cielo entre las hojas, de los árboles cubiertos de musgo, y entonces la vi. Era una figura, quieta, parada a unos 20 metros entre los árboles. No me dio miedo al principio, solo curiosidad. Pensé que era un excursionista, pero cuando levanté la cámara para hacer zoom, ya no estaba. Revisé el visor, bajé la cámara y no había nadie. Supuse que simplemente se había agachado o movido rápido, pero la inquietud comenzó a crecer. Esa noche, ya en casa, descargué las fotos a la computadora. Me senté frente a la pantalla, como siempre, para revisar las imágenes y editar las que más me gustaban. Todo parecía normal, hasta que abrí una de las últimas fotos. Era una toma amplia del sendero, con los árboles alineados a los lados. Pero en el fondo, entre las sombras, había algo. Hice zoom. Mi respiración se detuvo. Era una figura, o más bien, una persona, y no cualquiera. Era mi primo Daniel. Mi primo desapareció hace 12 años, cuando teníamos solo 10. Salimos a jugar al bosque y nunca volvió. Recuerdo que ese día jugábamos a las escondidas. Yo lo conté y él corrió a esconderse, pero no volvió a salir. Pensamos que se había perdido, que tal vez alguien lo había llevado. Se buscó por semanas. Nunca lo encontraron. La policía, los perros, los helicópteros, nada. Mi familia se destruyó desde entonces. Sus padres se mudaron. Mis padres se separaron poco después. Y yo nunca volví a pisar ese bosque, hasta ahora. Volví a mirar la foto. Lo vi con claridad. La misma ropa que llevaba el día que desapareció. Una chaqueta azul con una mancha en el hombro. Un gorro rojo. Y una mirada fija, directa hacia la cámara. Directa hacia mí. Me levanté de la silla de golpe. Revisé la foto en el celular, en la computadora. La volví a ampliar. No había duda. Era él. Pero, ¿cómo? ¿Por qué ahora? Después de 12 años, decidí no decirle a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Vi a mi primo perdido hace una década en una foto del bosque? Nadie me creería. Yo apenas lo creía. Pero algo dentro de mí no podía dejarlo así. Al día siguiente, fui de nuevo al bosque, esta vez más temprano. Llevaba mi cámara, una linterna y un pequeño GPS de muñeca por si me perdía. Caminé por el mismo sendero. Tomé fotos en los mismos lugares. Incluso grité su nombre. «Daniel, si estás ahí, por favor, di algo». Solo obtuve el eco de mis propias palabras. Pasaron horas. Comenzaba a oscurecer, y mientras regresaba por el mismo sendero, volví a ver la figura. Esta vez, más cerca. Me congelé. Era él. Estaba parado a unos 10 metros, justo en medio del camino. Ya no era una sombra borrosa. Lo vi con claridad. Tenía la misma ropa, pero estaba sucia, desgastada, como si hubiera pasado años en el bosque. Su piel era pálida, los ojos hundidos, pero era Daniel. No tenía ninguna duda. «¿Daniel?», dije temblando. No respondió, solo me miraba. «¿Eres tú? ¿Dónde estuviste? ¿Estás bien?». Entonces, sin decir palabra, levantó su mano y señaló hacia los árboles, hacia un punto cubierto de sombras. Me giré un segundo para ver qué había, y cuando volví la vista hacia él, ya no estaba. Volví corriendo a casa. Esa noche no dormí, solo pensaba en su mirada.
en la foto, en cómo sabía que era real. Me sentía atrapado entre la razón y el miedo, pero dentro de mí, algo me decía que él quería que lo siguiera, que necesitaba ayuda, que aún estaba ahí, de alguna forma. Al día siguiente, decidí volver una vez más. Esta vez, más preparado. Llevé una mochila con provisiones, una linterna más potente, una navaja y una cámara que grababa video. Tenía que registrar lo que pasara. Quería respuestas. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Y fue entonces que lo encontré. O más bien, lo que quedaba de él. Caminé hasta el lugar exacto donde Daniel me había señalado el día anterior. El bosque estaba completamente en silencio. Ni un solo animal, solo el crujido de mis pasos sobre las hojas secas. Miré en todas direcciones, apuntando con la linterna. Nada, hasta que vi algo en el suelo. Era un pedazo de tela, medio enterrado entre raíces, azul. Me agaché, tiré con cuidado, y se levantó parte de una chaqueta. Era su chaqueta. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Seguí escarbando con las manos. Unas ramas se quebraron. Algo sobresalió de la tierra. Primero fue un zapato, luego un trozo de hueso. Me detuve temblando. No quería seguir, pero no podía parar. Cuando terminé lo había desenterrado casi por completo. Un cuerpo, ropa infantil desgastada, pequeño, justo debajo de donde Daniel me había señalado. Lloré, por minutos, sentado frente a lo que quedaba de mi primo. Él nunca se perdió, nunca lo llevaron. Había estado ahí todo el tiempo, a solo metros del sendero. Cuando me tranquilicé un poco, marqué al número de emergencias y les conté que había encontrado restos humanos. Llegaron unas horas después. Policía, forenses, reporteros. Les conté que caminaba por ahí y vi algo extraño en el suelo. No mencioné la foto, ni la figura, ni a Daniel. Confirmaron con pruebas que era él, que llevaba más de una década ahí, en el mismo bosque donde lo buscamos tantas veces. Mi familia quedó en shock. Reabrimos heridas que nunca sanaron. Sus padres devastados, pero también agradecidos, porque por fin podían enterrarlo. Por fin sabían la verdad, pero aquí no acaba la historia. Esa noche, después de todo, regresé a casa. Me duché, me senté en la cama, agotado, apagué la luz. Y fue entonces cuando sonó mi celular, una notificación de la cámara. Movimiento detectado en la galería. La cámara seguía grabando. Revisé el video, era de la tarde. Mostraba el momento en que me alejé del lugar tras desenterrar a Daniel. La cámara siguió grabando sola por unos minutos, y de pronto lo captó. Una figura, parada frente a donde estaba el cuerpo. La misma silueta que vi antes, misma ropa, mismo gorro, y esta vez algo diferente. Sonreía, por primera vez sonreía. Luego levantó la mano y saludó hacia la cámara, como despidiéndose, y se desvaneció. Desde entonces no ha vuelto a aparecer, ni en fotos, ni en videos, ni en mis sueños. Pero cada vez que paso por ese sendero, juro sentir su presencia, como si en el fondo supiera que por fin pudo descansar, porque alguien finalmente lo encontró.